Bueno, muy buenos días a todos. Hemos convocado esta rueda de prensa para fijar nuestra postura en relación a la negociación de los presupuestos para el año 2026. Lo primero que queremos decir es que la propuesta del Partido Regionalista plantea condiciones imposibles para una negociación y quien pone condiciones imposibles sabiendo que lo son, pues precisamente es quien no quiere aprobar el presupuesto. Lo que ha hecho el Partido Regionalista es establecer una barrera infranqueable al tratar de imponer unas propuestas irresponsables e irrealizables sobre la base de un intento de imponer al Gobierno cómo tiene que gestionar. Esta no es una negociación presupuestaria, esto es un chantaje de un partido que con estas propuestas está demostrando que ha dejado de ser un partido de gobierno. Si Paula Fernández se cree que es Puigdemont, lo que sí les puedo asegurar que la presidenta Buruaga no es Pedro Sánchez. Y lo que no va a hacer nunca es enmendar la acción de gobierno ni dar marcha atrás al proyecto de cambio que los ciudadanos eligieron en el año 2023 porque le falten los votos, porque eso sería faltarle a los ciudadanos y eso no lo va a hacer nunca. El Gobierno del Partido Popular está aquí para cumplir su programa electoral, no el programa electoral del Partido Regionalista, al que los ciudadanos en el año 2023 le dijeron no y además le quitaron la mitad de sus escaños. No lo hemos hecho hasta ahora en ningún acuerdo presupuestario porque todos han girado en base al cumplimiento de nuestro programa electoral y no lo vamos a hacer ahora porque nuestro único contrato es el que mantenemos con los cántabros. La verdad es que en el Partido Regionalista ni ellos mismos se creen lo que piden en sus propuestas. Es simplemente una estrategia para justificar un no, para salvar el liderazgo de su candidata, de Paula Fernández, a quien en las últimas encuestas parece ser que la dan 3 diputados si hoy en día hubiera unas elecciones. En segundo lugar, lo que queremos decir es que se constata ese cambio de estrategia que ya hemos ido avanzando y de giro a la izquierda del Partido Regionalista desde la llegada de Paula Fernández como candidata. Nosotros, sin embargo, seguimos siendo los mismos que hace 2 años, los mismos que hemos sido capaces de llegar a 2 acuerdos con el Partido Regionalista en tiempo récord, sin ningún ruido, sin ningún tipo de estridencias como las que estamos viviendo en este momento. Los que han cambiado, desde luego, son ellos. Y además es que llevan trabajando meses en el no. Y si no lo han dicho antes, ha sido porque hasta ahora se había logrado imponer la postura sensata de la mayoría de sus alcaldes. Y digo que llevan muchos meses trabajando para el no, porque primero utilizaron como excusa los supuestos incumplimientos de los 2 presupuestos anteriores, que quedó demostrado que no había tales incumplimientos, y así lo han corroborado, desde luego, la mayoría de sus alcaldes que están encantados con el Gobierno de Buruaga. Y ahora ponen las excusas de la falta de documentación. Y en este punto me van a permitir que ceda la palabra al consejero de Economía para que relate cómo han sido esas conversaciones con el Partido Regionalista. Bien, pues buenos días. Hubo, como dice la presidenta, hubo un primer contacto de la presidenta con Miguel Ángel Revilla, que fue quien comunicó y manifestó su predisposición a llegar a un acuerdo, al igual que en los 2 ejercicios anteriores. Como consecuencia de ese primer acuerdo, hubo un segundo contacto de la presidenta del Gobierno con la señora Fernández para determinar cómo se iba a producir la negociación. Y posteriormente hubo una reunión de la secretaria autonómica del Partido Popular, quien les habla, y la candidata Fernández, en la que ella insistió en acudir sola. Es decir, ella y solo ella, a pesar de que le habíamos transmitido, o la presidenta le transmitió, que por nuestra parte estaríamos tanto la secretaria autonómica como yo, como consejero de Economía, para trasladarle las cifras. En esa reunión se le entregó y se le explicó el escenario macroeconómico de Cantabria, con los condicionantes para la elaboración de las cuentas y los requerimientos legales, y junto a ello se le entregó la documentación con los incrementos presupuestarios por cada una de las secciones de cada una de las consejerías, indicándole igualmente los fondos europeos y comparándolo con ejercicios anteriores. La señora Fernández nos dijo que con eso era suficiente, palabras literales, y que se daba por satisfecha, ya que, según sus propias palabras,
Allí estábamos las dos personas para corroborarlo, era incluso más de lo que se esperaba en ese momento inicial. En ningún caso nos pidió más documentación, con lo que queda claro su intento de engañar tanto a nosotros ahora y también, pues parece ser que a sus alcaldes y a la mayoría del comité ejecutivo del partido regionalista. Ella literalmente, yo siempre traslado que nunca les voy a engañar a los cántabros, dijo que era documentación más que suficiente para aquel momento y que era más de lo que se esperaba. Si dice que no, que me lo diga a mí delante. Otra prueba de que llevan meses en el no es que han trasladado su propuesta a través de los medios de comunicación y se lo han hecho llegar a la presidenta del Gobierno con posterioridad, es decir, hoy a las 9 de la mañana. ¿En qué negociación seria se entrega primero esa propuesta a los medios y después al Gobierno? No ha ocurrido así en los 2 años anteriores, pero ahí sí que detectábamos una voluntad clara y firme de negociar, como así se manifestó con posterioridad. Pero aún así les digo a los cántabros que se queden tranquilos, el Gobierno de Cantabria va a cumplir con su obligación y va a aprobar el proyecto de ley de presupuestos para 2026 una vez concluido el diálogo social. Cuando decimos la decisión de aprobar o no el presupuesto, parece o que es una decisión, pues venga, sí o no, que conviene. No, es el fruto del trabajo de mucha gente, de muchos funcionarios, de todas las consejerías, que han hecho un cálculo de todos los ingresos que vamos a percibir, por supuesto el del Estado clarísimo, los ingresos cero, que han hecho un presupuesto de sus necesidades, que han cuantificado las necesidades que vienen impuestas por cada una de las reformas legislativas que se imponen, la última de ellas en el ELA, que nos implican obligaciones a los cántabros. Por tanto, ese trabajo ya lo llevábamos haciendo de manera callada durante meses y eso es lo que nos diferencia, en este caso, del Gobierno estatal, que ni siquiera sabe, ni siquiera ha aprobado su techo de gasto. Por tanto, ya les digo, y ese es un mensaje claro, el Gobierno de Cantabria va a aprobar su proyecto de ley de presupuestos. A partir de ahí, se abrirá un proceso de diálogo con todos los grupos parlamentarios sobre la base de un presupuesto posible, razonable y en el entendimiento de lo que creemos que es el mejor presupuesto para la comunidad autónoma de Cantabria. A partir de ahí se podrá enriquecer con aquellas aportaciones positivas, como ha sucedido en los 2 ejercicios anteriores, que en mi opinión los 2 proyectos aprobados finalmente fueron mejores que el borrador inicial y eso es lo que esperamos ahora con la aportación de los grupos parlamentarios. Y para finalizar, pedimos una vez más que se restablezca la sensatez, la cordura y el sentido común para aprobar el presupuesto que Cantabria necesita. Como les digo, es un presupuesto muy razonable, que está sujeto a unas limitaciones legales, tanto cuantitativa como cualitativamente, que a partir de esas limitaciones, como no puede ser de otra manera, hemos distribuido las cantidades en el mismo, dando una mayor importancia a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, pero que estamos abiertos, como digo, a cualquier aportación de los grupos parlamentarios que enriquezca el contenido del texto. Muchas gracias y ahora estamos a disposición para cualquier aclaración. Sí, consejero, de las 5 condiciones que pone el Partido Regionalista para sentarse a negociar y que se deben cumplir en el próximo mes, ¿cuáles de ellas consideran imposibles de cumplir? No vamos a entrar al juego del Partido Regionalista en ningún momento. Ellos saben que son condiciones imposibles y por eso precisamente las han puesto, para que es una manera de decir no. Se puede decir no de muchas maneras y el Partido Regionalista lo ha hecho de esa forma. Entonces no vamos a entrar a valorar cada una de las medidas porque en su conjunto son irrealizables cada una de ellas. ¿Y en este momento entienden que la vía Comarca estaría agotada o todavía están a la espera de que por su parte haya algún tipo de modificación de esa postura? Desde luego que quien de momento ha dicho no a apoyar el presupuesto ha sido el Partido Regionalista, no el Partido Popular, con esas condiciones imposibles. Pero de todas maneras nosotros seguimos abiertos al diálogo, como hemos hecho hasta ahora, con la mano tendida, y esperamos, como ha dicho el consejero, la sensatez y la cordura del resto de grupos parlamentarios. En este sentido, ¿se plantean empezar negociaciones con Vox, pasar ese documento para abrir otra vía? Ha dicho también el consejero hace un momento que vamos a abrir un proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas y cuando son todas las fuerzas políticas, pues evidentemente son las 3 que están representadas en la Cámara. ¿Por qué no va a aprobar esta semana el
Bueno, en principio vamos a respetar los tiempos. Tenemos ya convocados todos los diferentes comités que se tienen que convocar. Creemos que es muy importante el de mañana del diálogo social y en función de si las aportaciones ya bien están incluidas o se pueden incluir, pues decidiremos. Pero va a ser más pronto que tarde la aprobación. En los últimos 30 años, Cantabria siempre ha tenido presupuesto. Ahora mismo, visto lo visto, la opción más realista es pensar que va a haber una prórroga. La opción más realista es que estamos en el mes de octubre, que todavía no se ha presentado el presupuesto y que hay tiempo suficiente. No vamos a adelantar acontecimientos y esperamos, como hemos dicho antes, la sensatez, la cordura de los distintos grupos políticos y esperamos que haya presupuesto. ¿Creen ustedes que en el PRC hay dos vías de opinión distintas o no? Bueno, claramente creo que en mi intervención lo he dejado meridianamente claro. La mayoría de los alcaldes están a favor de apoyar el presupuesto porque saben perfectamente que hemos cumplido con todo aquello que nos comprometimos, porque es el primer gobierno que no es sectario y evidentemente la candidata Fernández y su entorno pues no opinan lo mismo. Hace unas semanas la presidenta del Gobierno decía que había unas líneas rojas para negociar con Vox. En el caso de este momento, dicen que van a negociar con todos los partidos políticos. Quiero saber si esas líneas rojas van a cambiar para negociar con esos partidos. Las líneas rojas, o como lo quieran llamar, del Partido Popular son las mismas de siempre, no cambiamos en función de las circunstancias. Vamos a sentarnos a hablar con las distintas fuerzas políticas en ese proceso de diálogo que hemos dicho y escucharemos cuáles son las demandas de cada uno de los grupos, el que quiera sentarse, y en base a eso tomaremos una decisión. Pero el Partido Popular no cambia sus criterios en función de la necesidad o no de aprobar un presupuesto. Esa ronda de contactos con las fuerzas políticas va a ser previa a la aprobación del presupuesto en el Consejo de Gobierno o primero se aprobará el proyecto y luego se va a negociar. Bueno, en este caso la lógica y la legislación presupuestaria lo que determina es que primero se aprueba el proyecto y luego ya después se inicia la tramitación parlamentaria. Es en esas negociaciones con los grupos parlamentarios, son los 35 diputados los que se van a tener que retratar y van a decir que sí o que no a un presupuesto como este histórico para Cantabria y por tanto la secuencia es primero la aprobación en Consejo de Gobierno y luego ya la negociación o el diálogo en este caso entre los diferentes grupos parlamentarios que podrán realizar sus aportaciones. Pregunta Europa Press, que si no hay presupuesto, si se contempla un adelanto electoral. Bueno, pues como he dicho antes, es todavía muy pronto. Estamos en una fase previa en la que aún no se han presentado los presupuestos. Vamos a intentar que haya presupuestos y en ese caso la decisión de si se adelantan las elecciones no me corresponde en ningún caso a mí, sino que es una potestad exclusiva de la presidenta del Gobierno. Yo lo que me gustaría añadir, incido, lo he dicho antes, que traslademos a la sociedad que sí va a haber proyecto de presupuestos y que sí va a haber recogidas partidas como nunca vistas, sobre todo para atención a servicios sociales, para educación, donde se contempla expresamente la cantidad para el incremento de las retribuciones y, por supuesto, el aumento espectacular para la sanidad con 97 millones, que no comparemos la situación con el Estado, con otros gobiernos autonómicos que ni siquiera han presentado un proyecto, un documento. Una vez que se apruebe lo van a poder contemplar todos los grupos parlamentarios, incluso en este caso el grupo regionalista, como sin iniciarse la negociación propiamente dicha ya hay partidas para obras en los ayuntamientos de todo signo político, como hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues muchísimas gracias.